Muy buenas horas a todos. Hoy hablaremos de los atributos operativos de Dios, específicamente de la voluntad divina. Pero, ¿qué es voluntad? Voluntad deriva del vocablo latín volo, que significa querer o desear. Precisamente es la potencia o la facultad del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Primeramente partimos de que todo ser inteligente hay voluntad, pues esta es consecuencia del entendimiento, y que toda naturaleza tiende a su propio bien. Y esa tendencia al bien en los seres que carecen de conocimiento se le conoce como apetito natural. Asimismo, la naturaleza intelectual se comporta al bien conocido por la forma inteligible, o sea, cuando lo posea, repose en él. Caso contrario, la busque. Y podemos concluir que todo el que tenga entendimiento hay voluntad, como en todo el que tiene sentidos hay apetito animal. Podemos afirmar que si en Dios hay entendimiento, hay voluntad. Pero hay que tener en cuenta que Santo Tomás de Aquino prueba que Dios es volens, por cuanto la voluntad sigue al entendimiento. Pero ¿cómo prueba Santo Tomás de Aquino que Dios es volens? Mediante la cuarta vía, que son los grados de perfección. Y él afirma que si se da la perfección de la voluntad en algunos seres, también debe darse en Dios. Que Dios es la causa del ser y de cualquier otra perfección que se sigue al ser. Dado que Dios es acto puro, obra por esencia. En conclusión, su voluntad es su ser. Si la voluntad de Dios es la posesión amorosa del bien, Dios es amor, puesto que la voluntad divina es actual complacencia de su bondad infinita y subsistente. Caso contrario, lo que pasa en la voluntad humana solo es una tendencia hacia el bien, que necesita dirigirse para poseerlo y en él descansar. Bueno, ahora hablaremos del objeto de la voluntad divina. Dios se quiere a sí mismo de modo perfecto y absoluto, puesto que el objeto principal de la voluntad de Dios es Dios mismo, y el objeto de la voluntad es el bien entendido, el bien conocido por la inteligencia, y el objeto principal querido por el entendimiento divino es la misma bondad subsistente que se identifica con su esencia. En consecuencia, Dios conoce perfectamente su esencia, que es el supremo bien. Por tanto, primo et per se, que significa Dios se ama a sí mismo, pues solo Él es la voluntad infinita, objeto propio del amor infinito. Santo Tomás de Aquino presenta dos razonamientos para llegar a este principio. El primero, que lo apetecible es el apetito, como lo motor a lo movido. Si la voluntad divina tiene por objeto principal algo distinto de su misma esencia, tendríamos que esta cosa que mueve la voluntad divina sería superior a ella, y esto sería contradictorio. Y el segundo razonamiento a la que llega Santo Tomás de Aquino, el objeto principal querido es al querer como la causa al efecto. Si Dios quiere algo distinto a sí mismo, existiría una causa de su ser, lo cual va contra la esencia del primer ser. En consecuencia, el objeto principal querido por Dios es el mismo. Primo et per se, solo se ama a sí mismo. La bondad subsistente es primordialmente el objeto propio de su querer infinito. Ahora partiremos de tres afirmaciones. Si Dios, queriéndose a sí mismo, quiere a todas las criaturas, Dios, conociéndose a sí mismo, conoce a todas las cosas, pues Dios, queriéndose a sí mismo, quiere también las cosas distintas de sí, que han sido causadas por Él. Dado que Dios ama a las criaturas,
difunde en ellas participaciones de su propia voluntad. El amor de Dios es un amor que crea e infunde la bondad en las criaturas, dado que los seres de la naturaleza, por ser perfectos, comunican su bien a otros. Entonces, por semejanza, la voluntad divina comunica su bien a los demás. En consideración, el acto de quererse así y querer a las criaturas es un solo acto. En Dios no hay nada más que un único acto de querer, por lo mismo que no hay más que un único ser. Otra característica de la voluntad divina es causa no necesaria, sino libre de las cosas. Dios se quiere a sí mismo y en Él a todas las cosas. Dios quiere necesariamente su bondad, ya que en Él ser es igual que amar y amar igual que ser amado. Dios quiere necesariamente su bondad, lo mismo que la voluntad humana quiere necesariamente la felicidad. Dios se quiere a sí mismo por necesidad absoluta, por lo que Dios es causa de las cosas por su voluntad y no por necesidad de su naturaleza. Dios no quiere las criaturas porque éstas sean buenas, sino que éstas son buenas porque Dios las quiere. A todo ello lleva que la voluntad de Dios es causa de las cosas. Como Dios obra por su voluntad y no por necesidad de naturaleza, Dios quiere a las criaturas libremente, no por necesidad, puesto que Dios, al ser la bondad divina, al ser perfecta, antes de la existencia de las criaturas, no tiene necesidad de crearlas. Por esto que concluimos que la bondad de Dios es perfecta y puede existir sin los demás seres. Ninguna perfección puede añadirle. Dado que Dios ama a sus criaturas libremente y no por necesidad. Caso contrario, la afirmación que plantea Spinoza en su panteísmo de la naturaleza divina se siguen necesariamente infinitas cosas en infinitos modos. El querer divino es para Spinoza necesario. Dios no obra por libertad de voluntad, sino obra por necesidad de naturaleza. En conclusión, el necesitarismo voluntarista es absoluto. Caso contrario, Descartes dio una postura radicalmente opuesta a la de Spinoza, quien consideró que la voluntad divina es absolutamente libre y todo dependerá de la voluntad de Dios. O sea, las esencias dependen de la voluntad de Dios, no de su entendimiento. El racionalismo cartesiano deviene voluntarismo. Todo depende de la decisión divina. Entre la necesidad absoluta de la voluntad divina de Spinoza y la absoluta libertad de la voluntad de Dios de Descartes, intentó mediar o conciliar Leibniz, que planteaba una doctrina de la distinción entre la necesidad metafísica y la necesidad moral. Pues Leibniz afirma de una sustancia individual encierra de una vez para siempre todo lo que le puede suceder, y atendiendo su noción puede verse en ella todo lo que es posible enunciar con verdad de aquella. La elección divina no es necesaria sino libre, adecuado a hacer siempre lo mejor. La voluntad de lo mejor es lo que hace a Dios dar el decreto creador. La voluntad divina se rige por el principio de conveniencia. Dios crea porque quiere lo mejor posible. Ciertamente no puede darse razón de la voluntad divina al crear. La creación del mundo es absolutamente libre. Tampoco puede limitarse la libertad de Dios. Señalando que la bondad y la sabiduría divina exigen que el mundo creado sea el mejor de los posibles, Dios podría haber creado otro mundo distinto de este, más perfecto o imperfecto que el actualmente existente. Muy bien, ahora hablaremos del siguiente punto: inmutabilidad e inafabilidad, la voluntad de Dios respecto a las criaturas. Aquí veremos que la voluntad de Dios se cumple siempre, siempre alcanza su efecto. ¿Por qué? Porque la voluntad divina es causa universal de todas las criaturas.
Vemos también aquí que la voluntad divina es omnino immutabilis, absolutamente inmutable y eterna. Como inmutable y eterno es el ser divino con el que se identifica totalmente. La voluntad divina no es mudable, sino absolutamente infalible, puesto que no hay en ella potencialidad alguna, porque si fuera mudable estaría determinada por los objetos, pero como ya hemos visto, es precisamente al revés. La voluntad de Dios es causa de los seres, es decir, la bondad de los seres creados no es la causa de que Dios los quiera, sino que es el querer divino la causa de las cosas y con ellas de su bondad. Dios no quiere las cosas primero en potencia y luego en acto, sino que siempre quiere en acto todo lo que quiere. Y no solo a sí mismo, sino también todo lo relativo a sus efectos, ¿no? Entonces vamos a ver también aquí que el querer de Dios no cambia, la mudanza se da en las cosas y no en el acto divino por el cual las quiere. Entonces nos formulamos la siguiente pregunta: ¿cuándo cambia una voluntad? Cuando comienza a querer lo que antes no quería o deja de querer lo que antes quería, ¿no? Pero esas dos cosas no pueden suceder más que si hay algún cambio en el conocimiento o en las disposiciones del sujeto que quiere. Y la razón de esto escribe en que, como el objeto de la voluntad es el bien, únicamente de dos maneras puede mudar la voluntad, a saber, o porque algo comienza a ser o deja de ser un bien para la voluntad, o porque el entendimiento comienza a conocer que es un bien lo que ignoraba que lo fuese. Ahora bien, esas dos cosas no caben en Dios, ¿no? Pues ya se demostró que tanto la sustancia de Dios como sus ciencias son absolutamente inmutables, por consiguiente debe serlo también su voluntad, ¿no? Tenemos aquí que las cosas creadas comienzan a ser por la voluntad de Dios y no comienzan a ser para ella, ¿no? Ahora, hay que pasar a hablar de algo muy importante, que es la voluntad de Dios no pone necesidad en las cosas. Y tenemos de esta manera que la voluntad divina es siempre eficaz, pero no impone necesidad. Dios quiere las cosas y también el mismo modo de producirse, necesaria, contingente o libremente, ¿no? Por lo tanto, la necesidad, contingencia o libertad de las cosas que actúan de ese modo es querido por Dios, que ha deparado ese modo concreto de operación, ¿no? Vemos aquí una explicación muy importante que nos dice que siempre que alguna cosa es eficaz en su acción, no solo se deriva de ello el efecto en cuanto a la sustancia de lo producido, sino también en cuanto al modo de producirse o de ser, ¿no? La voluntad de Dios es eficacísima. Se sigue que no solo se producirá lo que Él quiere, sino también del modo que Él quiere que se produzcan, ¿no? Pues Dios, con el objeto de que haya orden en los seres para la perfección del universo, quiere que unas cosas se produzcan necesaria y otras contingentemente, y para ello vinculó unos efectos a causas necesarias que no pueden fallar y de las que forzosamente se siguen, y otras a causas contingentes y defectibles, ¿no? El motivo de que los efectos queridos por Dios provengan de modo contingente no es porque sean contingentes sus causas próximas, sino porque debido a que Dios quiso que se produjeran de modo contingente, les deparó causas contingentes, ¿no? Y lo mismo hay que decir de los efectos realizados libremente por la criatura espiritual, ¿no? Ahora pasemos a otro punto muy importante, que es: Dios no es causa del mal. ¿Y qué tenemos aquí? Que el sumo bien excluye cualquier tipo de consorcio con el mal. La voluntad divina, pues, de ninguna manera puede inclinarse al mal, ¿no? Respecto al mal, en cuanto mal, no plantea ningún problema, pues este no puede ser apetecido por nadie, ni por la voluntad humana, ni por el apetito natural.
ya que el mal no es más que la privación de un bien debido. Existe un sujeto que como tal es bueno, ¿no? Entonces, el problema podría suscitarse con los males que se apetecen indirecta o accidentalmente. Y respecto a estos, hay que decir que no obstante que Dios quiere algunos bienes particulares más que otros, no hay bien más que quiera que su bondad, ¿no? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, que de ninguna manera quiere el mal de culpa, que priva del orden divino. Al mal de defecto natural y al mal de pena los quiere al querer cualquiera de los bienes a que van enajenados, ¿no? Y al mal en sentido propio, el mal moral o pecado, lo único que quiere Dios es permitir que se haga, y esto es bueno, pues lo contrario sería violentar la libertad.